3 escalofriantes. Historias de terror maldito en islas. Lo oculto, lo revelado y lo inexplicable. Las noches en el barrio costero de Claudia eran diferentes. El murmullo del mar se mezclaba con susurros indeseados. La isla, aunque olvidada por muchos, latía con secretos oscuros que emergían como sombras al caer la noche. Cada amanecer, Claudia atravesaba la plaza del mercado, vendiendo sus frutas y verduras, con sus hijas, Valentina y Sofía, a su lado. Pero desde hacía semanas, la tranquilidad se quebraba con noticias de jóvenes que desaparecían sin dejar rastro. Las palabras se esparcían como la brisa marina, llevándose los miedos, pero no los de ella. Un terror latente se acumulaba en su pecho. Una tarde, mientras apilaba los plátanos en una caja, notó los rostros inquietos de sus vecinos, juegos de mirada entre ellos, mucho más que simples intercambios. Miraron hacia la parada de autobús, donde se decía que un grupo de hombres esperaban la llegada de alguno de esos jóvenes perdidos. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. La policía hacía oídos sordos, desestimando las denuncias como exageraciones. Este no era un mundo fácil, y la desconfianza empezaba a hacerse palpable. O justo cuando recibió un mensaje inquietante en su teléfono, todo cambió. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo? Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las risas de sus hijas, antes un eco de alegría, se tornaron en murmullos nerviosos. ¿Qué significaba aquello? Las sombras parecen alargarse, susurrando advertencias indecibles. Aquella comunidad secreta del viejo bar dejó su marca. Hablaban de sacrificios y de un espíritu que acechaba a todos los que se creían a salvo. Claudia, aferrada a su rol de madre, sentía que estaba en medio de un laberinto sin salida. La atmósfera se densificaba con cada mirada furtiva, cada conversación a media voz. Esa noche, Valentina desapareció, justo después de recibir un mensaje que parecía alertarla de un peligro inminente. El mundo se detuvo. El grito ahogado de Claudia resonó en la oscuridad, mientras el eco de pasos siguió la dirección de su hija. La esperanza se desvanecía en cada esquina. Las sombras se animaban con formas grotescas. Cada calle, un laberinto donde las visiones de figuras aterradoras surgían de las leyendas contadas por sus abuelos. Claudia sabía que no era solo un cuento. Mientras la luna iluminaba las calles empedradas, las sombras danzaban. Se adentró por callejones oscuros, sedienta de respuestas. Fue en un rincón olvidado, donde finalmente lo entendió todo. La angustia se convirtió en poder. Debía enfrentar a la entidad que prometía justicia, pero no sin sacrificar algo. Abrumada por el terror, Claudia sabía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. La muerte y la vida, muy cerca. En un aquelarre que desafiaba a la razón. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Y a qué estaba dispuesta a arriesgar por salvar a su hija? Las sombras parecieron cobrar vida en la brisa, dejando un eco inquietante en su corazón. ¿Estaría dispuesta a adentrarse más en el horror por amor? La noche dictaba su sentencia. Claudia respiró profundamente. El aire frío le helaba los pulmones. Las sombras en los callejones parecían moverse, arrastrándose, como si esperaran su respuesta. Sabía que avanzar significaba arriesgarse, pero ya no podía dar la espalda al horror.
Un latido acompasado resonaba en su pecho, el eco de una desesperación que la empujaba a buscar a Valentina. La luz de la luna apenas iluminaba su camino, pero su determinación brillaba con fuerza. En su mente, la advertencia resonaba, palabras murmuradas en la penumbra del bar. Todo tiene un precio. Lo que buscas no vendrá gratis. Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda. En cada esquina, en cada paso, una presencia le acechaba. Se detuvo un instante, escuchando el sonido de su propia respiración, que sonaba más fuerte que el oleaje, a medida que se adentraba en el laberinto de calles oscuras. Una sombra alargada emergió de la esquina. Su corazón se detuvo. Era un hombre, uno de los que había visto en el mercado, de pie, inmóvil. Claudia buscó una salida, pero el miedo la paralizaba. Él se acercó lentamente, una sonrisa siniestra retorciendo sus labios. «¿Buscas algo, señora?» Su voz era un susurro burlón, un juego que la hizo temblar. «Mi hija. Necesito saber dónde está». Claudia contestó. Su voz tiembla pero decidida. El hombre se inclinó hacia ella, sus ojos oscuros chisporroteando con malicia. «Todos están aquí, en el juego de la vida y la muerte». ¿Qué significa eso? Claudia estaba al borde del colapso, pero un impulso de supervivencia atravesó esa desesperación. Si su hija estaba en peligro, debería actuar. Ella sabía que no podía rendirse, nunca. Un sonido detrás de ella la hizo girar. Era un susurro, un eco lejano que repetía su nombre. «Valentina». El pánico aumentó, y Claudia sintió la mano del hombre en su brazo, frenando su impulso de huida. «Es un juego, madre, donde el sacrificio trae la redención. Ven, ven con nosotros». Luego, la oscuridad lo engulló, y Claudia sintió que debía seguir al hombre que ahora se desvanecía en la sombra. Sabía que era un riesgo, un camino que no podía elegir, aunque parecía que todas las puertas se cerraban. Siguió el susurro, la promesa de recuperar a su hija. Cada instante se tornaba más intenso. Las sombras parecían estrecharse, y la tensión se apoderaba de los rincones de la noche. A cada paso, los murmullos crecían, convirtiéndose en un coro atemorizante, como si la isla en sí misma le advirtiera que estaba cruzando un umbral peligroso. Claudia llegó a una cueva oculta tras la maleza. La entrada la llamó con una atracción oscura. En su interior podía escuchar el llanto apagado de Valentina. Un torrente de emociones la empujó hacia adelante, el temor y la esperanza entrelazados en su corazón. Mientras entraba en la cueva, el aire se volvió pesadísimo, impregnado de un dulce hedor a putrefacción. Dentro, las luces titilaban como llamas sombrías, revelando figuras encapuchadas que murmuraban, danzando en un ritual que la heló. En el centro, una alta piedra se erguía como un altar, y en su cima, una niña, Valentina. Su pequeña estaba allí, y el terror se apoderó de Claudia al ver que su hija parecía atrapada, como si la energía de la cueva la mantenía en trance. Claudia sintió que el tiempo se detuvo. La entidad, algo que no podía entender, se hizo presente en una sombra oscura detrás del altar. «¿Quieres salvarla?», resonó una voz grave y profunda, que hizo temblar los cimientos de su ser. «Sí, haré lo que sea necesario». «Por favor», respondió Claudia, sintiendo que la desesperación la arrastraba al abismo. «Entonces, debes entregar algo tuyo, un sacrificio verdadero», dijo la sombra, acercándose más, con el aliento pesado de antiguas maldiciones. Claudia, sin pensar, miró a Valentina, luego a la multitud de figuras que le rodeaban. ¿Qué podría ofrecer que no fuera su propia alma? La elección pesaba como un yugo. Sus manos temblaban en un mar de duda. El sacrificio jamás es sencillo. Se lo sabía,
Pero la desesperación también puede guiar hacia caminos oscuros. La oscuridad en su corazón empezó a florecer. Todo lo que siempre había creído era un espejismo. ¿Qué sería capaz de dar para salvar a su hija? ¿Podría realmente arriesgarse a perderse a sí misma? Las sombras avanzaron de nuevo, consumiendo el aire en la cueva. Claudia se dio cuenta de que el tiempo se le agotaba, y entonces la idea surgió, aterradora y liberadora. Sería la suma de su propia existencia, un precio que podría aceptar. Con una firmeza renovada, levantó su mirada hacia la oscuridad que la llamaba. ¿Qué debo hacer? Las sombras bailaron, formando figuras que se retorcían como serpientes, a la espera de la decisión que cambiaría su destino. La noche se apoderaba de todo, pero en el corazón de Claudia aún latía la chispa de la esperanza, y así la voz volvió. La respuesta está más allá de lo que imaginas. El silencio envolvió la cueva, envolviendo a Claudia en un velo de incertidumbre. ¿Qué descubriría en el abismo que había decidido enfrentar? ¿El sacrificio la liberaría o la condenaría para siempre? Mientras pensaba en lo que estaba por venir, el eco de una risa fría resonó en la cueva. La oscuridad ya no era solo un testigo. Ella había comenzado a convertirse en parte de su horror. Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si las sombras de la cueva fueran serpientes que la acechaban. La voz profunda, que resonaba entre los murmullos de los encapuchados, continuaba insistiendo. El sacrificio que busco no es menor. Debes renunciar a lo que más amas. ¿Y eso es lo que realmente quieres, sombra? Claudia preguntó, su voz temblando. La claridad del horror demandaba una respuesta, una opción que hacía tambalear su razón. La figura oscura se inclinó hacia ella. Una madre estaría dispuesta a ceder su ser por salvar a su hija. ¿No es así? Lo siento, pero en este juego, la redención tiene un costo. El aire dentro de la cueva se tornó frío, como si la atmósfera misma intentara advertirle. Claudia sintió que el tiempo se contraía, las luces titilantes formando patrones que le hacían marear, la imagen de Valentina sobre el altar, tan pequeña y vulnerable, hacía estallar su corazón. No puedo entregarte a mi hija. No puedo. La sombra dejó escapar una risa burlesca, profunda y llena de ecos, que reverberó en las paredes de piedra. Y aún así, estás aquí, en medio de nuestras almas perdidas, buscando lo que está más allá del sacrificio. Pero dime, amada madre, ¿qué recibirás a cambio? La cueva retumbó al resonar esas palabras, y la multitud encapuchada comenzó a murmurar un cántico, un antihimno de antiguas leyendas, que hizo vibrar la tierra bajo sus pies. Claudia sintió que se le cortaba la respiración. La desesperación era un monstruo que la ahogaba, pero había algo más dentro de ella. Recuerdos de Valentina corrieron por su mente, la risa de su hija, sus abrazos cálidos, los días en el parque, cada momento precioso. La fuerza de ese amor comenzó a llenar su corazón. No me arruinarás, yo no tengo miedo de ti. Con cada palabra, la sombra pareció encogerse, como si la fuerza del amor sincero fuera un fuego que la debilitaba. Se dio cuenta de que el miedo también la había mantenido cautiva, una prisión construida por el temor a perder. Consciente de eso, Claudia fijó su mirada en la sombra. Hay más poder en mis recuerdos que en tus maldiciones. Las figuras encapuchadas comenzaron a retroceder, como si la valentía de Claudia les causara aversión. La sombra siseó. Eres valiente, madre, pero ten cuidado. Te adentras en el abismo de tu propia oscuridad. Sin embargo, la determinación de Claudia se fortificó. Si debo perderme para rescatar a mi hija, que así sea. Solo yo decidiré mi destino. Las luces
comenzaban a destellar descontroladamente, llenando la cueva con un brillo etéreo, mientras la sombra se encarnizaba, creciendo en fuerza. Tu elección puede llevarte a la perdición. ¿Estás lista para enfrentar las consecuencias? Claudia asintió, sintiendo su corazón latir violentamente en su pecho. Haré lo que deba hacerse por Valentina. La decisión se escabulló de sus labios, como un rugido de guerra contra la oscuridad, y de repente, un sonido ensordecedor llenó el aire, casi como un grito, reverberando con la fuerza de 1000 lamentos. Valentina despertó de su trance. Sus ojos buscaban a su madre, una súplica reflejada en su mirada. «Madre», murmuró la niña, provocando que la cueva temblara de nuevo. Esta vez no de miedo, sino de poder. El caos de luces y sonidos rodeaba a Claudia, mientras el altar emitía una luz cegadora. La presencia oscura intentó aferrarse, pero ya era demasiado tarde. Claudia sintió cómo una fuerza la impulsaba hacia adelante, uniendo su voluntad con la pequeña. «Valentina, ven a mí», gritó, extendiendo sus brazos hacia su hija, que ahora temía, pero sabía que debía unirse a su madre. Pero un rugido atronador rompió el círculo de poder. Un escalofrío recorrió toda la cueva. El aire frescura se volvió inflamable, y Claudia se dio cuenta de que había desatado algo más, algo que había estado oculto en las profundidades. «¿Qué? ¿Qué has hecho?», siseó la sombra, ahora en una mezcla de rabia y pánico. La efectividad de su sacrificio comenzaba a tomar forma, y la verdadera batalla se desataba. Claudia sintió que su corazón se aceleraba, pero en el fondo sabía que lo que había comenzado no podía terminar todavía. Sin embargo, el costo de lo que había liberado podría ser mucho más alto de lo que alguna vez imaginó. Un temblor recorrió la cueva, y de las sombras emergieron figuras que jamás debieron ser invocadas. ¿Sería su amor por Valentina suficiente para enfrentar lo que había desatado? Las sombras gritaban en su danza macabra, y la cueva se sumergió en el caos, mientras el destino de madre e hija pendía de un hilo. Y de pronto, la voz oscura resonó de nuevo. «El sacrificio se realza, madre. Prepárate para lo inevitable». Claudia miró aterrorizada, su corazón latiendo cada vez más rápido. Una elección se acercaba, y el rostro de Valentina, lleno de miedo, la instaba a actuar con urgencia. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Había realmente ganado algo en medio de tanto terror? Una oleada de sombras avanzó, y el abismo la esperaba con desvelo. El sacrificio aún tenía un precio, y ahora Claudia debía enfrentarlo o ser devorada por la oscuridad que una vez decidió desafiar. Claudia sintió el aliento helado de las sombras al acercarse. Un terror apremiante le estrujaba el pecho, como si cada sombra tuviera una voluntad propia, dispuesta a devorarla. Las efigies sombrías danzaban alrededor de ella, susurrando secretos que buscaban desgastar su voluntad. Con cada paso hacia la verdad, sus esperanzas se desintegraban. «Valentina, corre hacia mí», gritó, su voz atravesada por el caos. Pero las palabras apenas lograron llegar a su hija, que estaba atrapada en la tormenta mágica que había desatado. Las figuras encapuchadas, ahora iluminadas por la inusitada luz, revelaron rostros distorsionados de almas atormentadas. Algo viejo y maligno se alimentaba de su miseria. La sombra principal se acercó a ella, arrastrándose como un viento oscuro, con una sonrisa que congelaba el aire. «Tu determinación es admirable, pero aquí solo hay lugar para el sacrificio o la condenación». Cada palabra era un soniquete macabro que reverberaba en la cueva. Claudia sintió que el poder de sus recuerdos se atenuaba, mientras algo más espantoso comenzaba a surgir. De la penumbra, unas figuras alargadas emergieron,
sus ojos huecos, brillando con un fuego letal. Eran seres que no pertenecían a este mundo. Carcomidos por la desesperación, con cada paso que daban, la cueva temblaba, como si la tierra misma temiera su presencia. ¿Sabes cómo es perder lo que amas, madre?, lanzó una de las figuras, su voz entrelazada con risas cínicas. Claudia cerró los ojos, recordando todas las veces que había abrazado a Valentina, cómo había luchado por ella, protegido cada instante de su vida. «¡Eso no sucederá!», replicó con furia, sintiendo energía en sus venas. «No voy a dejar que me quiten a mi hija». Con un grito desgarrador, levantó las manos, concentrando su amor y su dolor en un solo punto. Los recuerdos comenzaron a brillar como estrellas en la oscuridad, tejiendo una barrera frente a las sombras. Las entidades vacías se detuvieron, sorprendidas y desconcertadas por el estallido de luz. Claudia sintió una oleada de fuerza, un poder ancestral que resonaba en su interior. «Valentina, confía en mí». La conexión entre madre e hija se fortaleció, y la luz desatada comenzó a apartar las sombras. Un grito antinatural surgió de las mismas entrañas de la cueva, como si un dios olvidado despertara de su letargo. «¡Detenedlas!», rugió la figura oscura, intentando recuperar su dominio. Pero era demasiado tarde. Claudia había visto un destello en los ojos de Valentina, un brillo de confianza que iluminaba la oscuridad. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero no sin antes lanzar una última amenaza. «Esto no ha terminado, madre. No olvides que el sacrificio exige un precio». Las palabras rasgaron el aire, mezclándose con el eco de la risa desesperada de las figuras. Claudia avanzó, tomándole la mano a Valentina. «Vamos, cariño, salgamos de aquí». Iban hacia la salida, pero un ardor repentino en su pecho la detuvo. En un instante, sintió como una parte de su ser empezaba a desvanecerse. La sombra había hecho algo. Había dejado una marca en su alma. «¡Mamá, espera!», Valentina gritó, jalando de su brazo. Claudia miró a su hija, asustada. «¿Qué sucede? ¿Por qué la cueva ya no tiembla? ¿Por qué el altar brilla?». La voz de Valentina temblaba, su inocencia aún intacta en medio de aquel horror. Es el poder de nuestro amor», murmuró Claudia. Pero al instante comprendió el horror que eso implicaba. La redención a veces cuesta más de lo que se está dispuesto a pagar. Un estruendo reverberó, mientras la cueva parecía colapsar bajo el peso de la energía liberada. Las sombras que habían sido ahuyentadas comenzaron a girar, amalgamándose en formas monstruosas de nuevo. La oscuridad no estaba derrotada, solo había sido temporalmente contenida. «¿Qué pasará con nosotros?», preguntó Valentina, mientras la luz comenzaba a extinguirse lentamente. Claudia sintió que la prisa era su única salvación, pero sabía que la batalla aún no había terminado. «Debemos salir, Valentina, pero recuerda, susurran que la sombra no se rinde tan fácilmente». Sin embargo, a medida que retrocedían, una sombra se interpuso en su camino, una que no habían visto venir. «No escaparás de mí tan fácilmente, madre. El verdadero sacrificio está por venir». Las murallas comenzaron a cerrarse a su alrededor, y el profundo eco de la cueva llegó a su cabeza, mientras un terror sordo se instalaba en su pecho, y una pregunta atormentadora surgió. ¿Cuál sería el costo de su amor al final? Claudia miró a Valentina, cuyos ojos reflejaban una mezcla de valentía y miedo. «¿Qué haremos ahora?». A medida que la oscuridad avanzaba, Claudia se sintió atrapada en una red de tensiones. El tiempo se congelaba y la incertidumbre acariciaba su piel. Se dio cuenta de que la elección no solo afectaría a ellas, sino que su sacrificio podría liberar fuerzas aún más oscuras de lo que esperaban.
con la cueva a su alrededor temblando. Un susurro era más claro que el resto. El sacrificio, madre. Recuerda que todo tiene un precio. ¿Cuál sería el precio que realmente estaban dispuestas a pagar? Y con eso, la cueva se cerró aún más, dejando en el aire la desesperación de una madre enfrentando lo desconocido, temiendo las decisiones que podrían sellar su destino. La oscuridad se engulló a Claudia y Valentina, el eco de su respiración saturando el aire denso y frío. Cada vez que intentaban alejarse, la sombra se hacía más palpable, apretando su alrededor. Claudia sentía su corazón retumbar en sus oídos, y el ardor en su pecho se intensificaba, como si algo estuviera intentando liberarse desde su interior. «No, no, por favor». La súplica salió de los labios de Valentina, resonando con un añorante eco. Los ecos de risas, distorsionadas, resonaron a su alrededor, provocando que Claudia se erizara. «¿Por qué no entendéis? El sacrificio ya ha comenzado». La figura oscura se acercó más. Una insurgencia de terror que predicaba su inevitable desenlace. Unos ojos hundidos y amarillos centelleaban desde lo oscuro, llenos de una malevolencia que paralizaba. Claudia, con una mezcla de férrea determinación y miedo, se sacudió el terror. «No tienes poder sobre nosotras», dijo, aunque sus palabras temblaban. Cada frase que soltaba era un hilo de esperanza desgastado, pero la luz de su amor por Valentina era un faro en esa oscuridad aterradora. «Ese amor no te protegerá. El precio es mucho más alto». La sombra se deslizó más cerca, y Claudia sintió que algo más, oscuro y frío, comenzaba a correr por sus venas. Era como si la sombra intentara reclamar lo que le pertenecía. «¡Mamá!», gritó Valentina, sujetando con fuerza la mano de Claudia. La pequeña parecía un ancla en medio de la tempestad, y eso le dio fuerzas. Sin embargo, su conexión comenzó a tambalear. Una visión oscura cruzó la mente de Claudia. Imágenes de Valentina atrapada para siempre, rodeada por sombras que susurraban promesas de un poder incontrolable. «No puedo permitirlo», murmuró, y lo que sus ojos vieron llenó su corazón de una desesperación feroz. La cueva pareció vibrar, como si la tierra misma respirara con miedo. «Lo que has liberado solo puede ser contenido a un alto costo». La oscuridad siseaba, y Claudia pudo sentir cómo la oposición se incrementaba, como un vendaval arrastrando todo a su paso. «Haz lo que tengas que hacer, pero no te alejes de mí», insistió Valentina, su voz desgarrada por la angustia, insistiendo en la chispa de luz que aún podían mantener. Finalmente, un grito agonizante lleno de dolor y angustia emergió de Claudia, mientras centraba su energía en el amor que compartían. «Acepto el sacrificio, pero no la perderé». Un destello de luz irrumpió, emanando de su ser como una llamarada en la oscuridad, extendiéndose hacia las sombras que se aferraban a su alrededor. Pero la sombra, no dispuesta a ser ahuyentada, se retorció con un grito terrorífico que resonó entre los ecos de la cueva. «¿Crees que puedes desatar la luz sin consecuencias? El verdadero costo de ese amor es tu alma». La luz pareció cortar las sombras momentáneamente, pero, a su paso, Claudia sintió cómo la oscuridad se arrastraba por su ser. Las sombras se agitaron a su alrededor, girando como un torbellino voraz, desdibujando la línea entre la esperanza y la desesperación. «¡Mamá, resiste!», Valentina gritó, los ojos llenos de angustia. Pero una frialdad comenzó a inundar el cuerpo de Claudia, cargada con el terror que venía de aquellas entidades infernales. Se sentía desgastada, como si cada chispa de luz se estuviera apagando. «No temas, Valentina». El silencio se volvió ensordecedor en la cueva. Claudia se aferró a su hija, sintiendo que el amor crecía entre ellas, como un último refugio ante la tormenta.
nunca te dejaré. Pero en ese mismo instante, una tensión se creó en el aire. Una figura más oscura emergió de la penumbra, tallada con un rostro que Claudia había visto en sus peores pesadillas. Era una parodia de sí misma, un eco sombrío que la observaba con ojos crueles. Cuando sacrifique tu alma, lo tendrás todo, madre, pero todo vendrá a un precio. Con esas palabras, la cueva comenzó a cerrarse aún más, como si una mano invisible presionara el espacio a su alrededor. Valentina se aferra a ella con todas sus fuerzas. ¿Qué significa eso? La desesperanza volvió a ahogar la voz de la niña, y las sombras, resonando en la atmósfera apagada, parecían reír con el eco de su tormento. «Mamá, no dejes que te atrapen». La voz de Valentina unió a un rayo de esperanza que por un instante llenó la cueva, pero las figuras la rodeaban, y lo que alguna vez fue amor, ahora se tornaba en un sacrificio que amenazaba con arrastrarlas a la oscuridad. El terror se alzó como una ola gigantesca, mientras Claudia se debatía en la decisión más importante de su vida. Si tengo que elegir, lo haré. La presión se intensificó, y de la sombra se formaron rostros que mostraban siniestros destellos de alegría. Disfrutaban del desasosiego que provocaban. El costo, madre. ¿Estás lista para pagarlo? Con estos gritos resonando en su mente, Claudia sintió cómo la verdad emergía, una verdad que cambiaría todo, y cuya revelación se perdía en el llanto de su hija. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar por ella? La sombra principal no vacilaría por mucho más tiempo, y ya era demasiado tarde para escapar. La cueva se cerraba, y un último aullido sacudió los cimientos de su realidad. La pregunta persistía en el aire, dejando una inquietante incertidumbre. ¿Cuál sería el verdadero costo que tendrían que afrontar, mientras la oscuridad parecía devorar la luz? Claudia supo que la elección se acercaba y que, sea cual fuere el resultado, nada volvería a ser igual. La cueva comenzó a temblar, la tierra resonando con un eco profundo que parecía venir de muy lejos. Claudia sentía que el frío se clavaba en su piel, una sensación aguda, como tenazas heladas apretando su corazón. Valentina, aún aferrada a su mano, comenzó a llorar. Era un llanto desgarrador que llegaba a los rincones más oscuros de la cueva, resonando como una sinfonía de desesperación. «¡Mamá! ¡No!». El eco de su voz llenaba el espacio como una súplica divina. Claudia quería gritarle que todo estaría bien, que el amor que las unía las protegería, pero cada vez que intentaba abrir la boca, una sombra parecía enredar su lengua, haciéndola muda frente al terror inminente. El aire se espesó, una mezcla de angustia y maldad que parecía inclinarse sobre ellas, ansiosa por tragarse su fe. ¿Ves lo que has desatado? La oscura parodia de su ser titubeó, con un tono que era a la vez conocido y aterrador. Esta no es una batalla que puedes ganar. No te atrevas a acercarte. La voz de Claudia era ahora casi un susurro, pero la determinación pulsaba en su interior. Con cada latido, su amor por Valentina surgía como una luz en medio de la tormenta, un faro que no podía apagarse. De pronto, las sombras fueron interrumpidas por un súbito y brillante resplandor. Las paredes de la cueva parecían absorber la luz, elementos puros ardiendo por un breve instante. Claudia se sintió como si estuviera volando. Una chispa de esperanza las iluminó, y ella miró a su hija, buscando ese resplandor en sus ojos. «Juntas, siempre juntas», pronunció Claudia, su voz ahora firme, pero las sombras no estaban dispuestas a dejarse vencer. Un rugido desafiante sacudió la cueva, y en ese momento, una dosis de miedo palpable recorrió su cuerpo. La figura ante ella se estremeció,
replicando en su rostro la angustia que sentía su madre. El poder del amor es frágil y debe ser alimentado por sacrificio. ¿Qué estás dispuesta a ofrecer? La sombra se acercó, sus dedos largos y fríos, alcanzando a Claudia, como si quisieran atravesar su esencia misma. Ella cerró los ojos, y una visión la alcanzó. Valentina, viva pero solitaria, atrapada dentro de una prisión de sombras. Los ojos ávidos de los seres oscuros observándola. ¡No!, gritó, ya no por sí misma, sino por su hija. En un estallido de ira y necesidad, empujó la oscuridad hacia atrás, el amor doblándose y retorciéndose como un alambre caliente, dando vida a lo que parecía un último momento de victoria. Pero la oscuridad no cedería fácilmente. Estás lista para perderlo todo. ¿Te atreves a sacrificar tu ser por el de ella? La voz resonó como un eco de la pregunta que Claudia había estado evitando. La presión aumentaba. En ese instante, cada recuerdo, cada risa, cada latido que compartieron, se proyectaba ante ella. Todo lo que había amado estaba al borde del abismo. No puedo, Valentina, no puedo. La voz de Claudia temblaba. Cada palabra era un hilo tenso, dispuesto a romperse al siguiente segundo. ¿Qué debo sacrificar? ¡Mamá! ¡No te dejes atrapar! Valentina empujó con desesperación, aún gritando, proyectando su luz, en medio de un mundo que intentaba devorarlas. Las figuras antinaturales comenzaron a desvanecerse, pero no sin dejar tras de sí un rastro de susurros desalentadores, ecos de un futuro que se dibujaba en regresiones macabras. Una decisión ya está hecha. Ya no hay vuelta atrás. Con un nuevo impulso en su pecho, Claudia entendió una verdad aterradora. El sacrificio podría ser más que su alma, más que su vida. Sería entregar todo lo que la definía. La conexión con Valentina, ese hilo dorado, podía romperse en 1000 pedazos, pero en un último acto de bravura, pudo sentir cómo ese amor era lo único que podría rescatarla. Valentina, observando la angustia en los ojos de su madre, tuvo una idea. «Mamá, somos fuertes y lo venceremos». Una risa japonesa surgió en la penumbra, una honda burla de su resistencia. «No lo entiendes. Vuestra fortaleza es su debilidad. Una de ustedes debe elegir el sacrificio». La sombra se retorció, como una serpiente acechando, esperando la oportunidad de devorar. El suelo tembló bajo sus pies, un aviso de lo que estaba por venir. Claudia sintió cómo el tiempo se detuvo, y la elección se alzaba ante ella, aun mientras la sombra se acercaba, con un brillo de satisfacción alimentada por el temor. Una pregunta aterradora asaltó su mente. ¿Podría estar dispuesta a sacrificar su propia esencia, su propia identidad, para salvar a Valentina? La cueva pareció contener la respiración, la tensión saturando el aire. Con un último vistazo a su hija, Claudia se sintió atrapada entre la esperanza y una oscuridad abrumadora. «La respuesta está dentro de ti», resonó la voz, clara como la campana de la muerte. Valentina se aferraba a la luz de su madre, los ojos llenos de fe y terror. Pero en el instante de la decisión, un grito desgarrador llenó el aire, atronando como el eco de un corazón roto. Claudia se preparó para enfrentar lo inevitable. La sombra se lanzaría a su encuentro. Con un susurro, prometió: «No importa lo que pase, siempre te amaré». Y en ese momento tenso, la cueva tembló ante la decisión de una madre dispuesta a enfrentar su destino. Pero el oscuro silencio aún escondía terribles secretos. ¿Qué precio pagaría realmente por el amor de su hija? Claudia respiró hondo, entrelazando sus dedos con los de Valentina. El suelo seguía temblando bajo sus pies, como un monstruo despertando de un largo letargo.
Las sombras se retorcieron alrededor de ellas, pero ahora parecían titubear ante la luz de su conexión. Sin embargo, eso no las detendría. «Mamá, no puedo perderte», Valentina suplicó, con lágrimas brotando de sus ojos. Claudia sintió el frío del pánico recorrer su columna. Esa noche, no solo luchaban por salvarse, sino también por mantener viva su historia. La sombra ante ellas se erguía, dejando escapar un rayo nebuloso que cortaba el aire como un afilado cuchillo. «Sacrificio. Tus palabras son solo eco de un amor que no puede sostenerse frente a la eternidad», burló la entidad, su voz llenando la cueva con una melodía espeluznante. Claudia apretó los labios, sintiendo su corazón latir como un tambor. El tiempo era su enemigo y el sacrificio, un monstruo acechando en la oscuridad. «No voy a dejar que nos separes», gritó, con la seguridad que solo las madres pueden tener en los momentos más oscuros. «No puedo perderte», repitió como un mantra, buscando fuerza en la posibilidad de que su amor pudiera aplastar a la sombra. La figura oscura se acercó aún más, y el aire comenzó a vibrar, como un hilo fino en tensión. Claudia sintió que un hilo invisible comenzaba a desgastarse, una conexión entre ellas que se tambaleaba al borde del abismo. «El amor tiene un precio, y hoy pagarán por su arrogancia», retumbó la sombra, mientras un frío penetrante envolvía sus cuerpos. «¿Qué estás dispuesta a perder?», preguntó, sus ojos profundos, como la noche mirándola fijamente. Claudia tuvo una idea repentina, una chispa que iluminó su mente. «Estás equivocada», dijo, con la voz firme. «El amor no se mide en sacrificios. Se trata de lo que estamos dispuestas a dar, no a perder». Valentina se unió a ella, y juntas tomaron un pequeño respiro, implorando a la oscuridad que comprendiera. Las sombras parecían vacilar, pero la burla de la entidad retumbó a través de la cueva. «Creen que pueden contrarrestar el poder eterno con palabras. Están demasiado lejos de la verdad». Un estruendo ensordecedor estalló, y un sinfín de voces comenzó a surgir del suelo de la cueva. Gritos de almas condenadas, que habían caído en la misma trampa. Claudia dio un paso atrás, sintiendo el terror apoderarse de su ser. «¡Valentina!», gritó, sintiendo que el suelo se abría debajo de ellas. «Juntas, siempre juntas», Valentina le recordó, su voz resonando con fuerza. En ese momento, la madre e hija unieron su fuerza, y el calor de su amor comenzó a contrastar con el frío cercano. La luz dentro de ellas creció, iluminando en el rincón más sombrío de la cueva. «Regresen a donde pertenecen», Claudia exclamó, mientras la visión de su vida juntas inundaba su mente, cada risa, cada lágrima brillando con intensidad. Pero la sombra no se rendía. «No tenéis idea de lo que despiertan. El sacrificio está en su corazón, y tarde o temprano lo descubrirán». Las paredes comenzaron a cerrarse, como si la cueva misma quisiera aplastar el amor que resplandecía entre ellas. Claudia sintió que el tiempo se desvanecía ante el avance de la sombra, al tiempo que una oleada de recuerdos atravesó su mente. Valentina sonriendo, jugando, bailando bajo el sol, cada instante creada por su amor. «No, no dejaremos que esto termine así», Valentina gritó, la ira y la pasión desbordándose. Con una desesperación renovada, Claudia se lanzó hacia adelante, levantando sus manos. «El amor no se puede medir». En ese instante, la luz se intensificó, un torrente de energía pura y brillante que parecía desafiar la oscuridad misma. Pero, en un giro inesperado, el suelo se resquebrajó, arrastrando a Claudia y Valentina hacia un abismo desconocido. Mientras caían, el susurro de la sombra las seguía,
y el eco de su voz resonó. Lo que han desatado va más allá de su comprensión. Ustedes no son las primeras, y no serán las últimas. Los gritos de terror se mezclaron con risas fantasmagóricas, y en el último instante, antes de ser engullidas, Claudia entendió que la sombra había sembrado algo más profundo en su conexión. El precio del amor podría ser más alto de lo que jamás habían imaginado, y en la oscuridad, sus corazones seguían latiendo. Pero un nuevo eco comenzó a formarse en la cueva. Ahora eran parte de algo mucho más grande, una historia trágica sin fin. ¿Serían capaces de escapar y encontrar la luz? ¿O quedarían atrapadas para siempre en la historia de la cueva maldita? La caída parecía interminable. Claudia sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La oscuridad la envolvía como un manto helado. A su lado, Valentina permanecía agarrada a su mano, pero la distancia entre ellas crecía en cada segundo que pasaba. Era como si la sombra sin forma estuviera arrastrando a una de ellas hacia un destino desconocido. Las paredes del abismo eran grises y rugosas, y por un instante, Claudia creyó ver rostros forzados a salir de la roca, los ojos vacíos de aquellos que habían hallado su final allí. El eco de sus lamentos reverberó, un coro de almas perdidas que la rodeaba, llenando su mente de una angustia helada. ¿A dónde nos llevan?, preguntó Valentina, con la voz apenas un susurro. No lo sé, respondió Claudia, tratando de mantener la calma, pero su corazón martillaba en sus oídos. Vamos a intentar mantenernos juntas. Se aferró con más fuerza a la mano de su hija. Una luz mínimamente esperanzadora en el ciclo de oscuridad que las envolvía. De repente, la caída se detuvo con un impacto brutal. Ambas cayeron al suelo. El impacto las dejó aturdidas. Claudia se levantó lentamente, su mente luchando para procesar lo que sucedía. Los ecos de los gritos empezaron a desvanecerse, pero la atmósfera seguía cargada de una tensión palpable. El lugar era una sección cavernosa más amplia, iluminada tenuemente por un fuego oscuro que parecía brotar de la tierra misma. Las sombras danzaban sobre las paredes, formando figuras grotescas que parecían observarlas. Un achillido le hizo girar la cabeza. Una especie de ser emergió de las sombras. Su forma distorsionada y desarticulada reflejaba la angustia de quienes habían intentado escapar antes. Su mirada estaba fija en las dos, y el aire se volvió espeso cuando se acercó, sus ojos vacíos como pozos sin fondo. ¿Quiénes son ustedes?, susurró la criatura, su voz sonando como un susurro de viento helado. Claudia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La desesperación comenzaba a asomar. Podrían ser las almas de aquellos que habían caído en la trampa de la sombra. Estamos aquí para buscar la salida. No buscamos problemas, gritó Claudia, pero su voz sonó temblorosa y vacía. Como respuesta, la criatura solo sonrió de una manera torcida, y el mundo pareció oscilar. Problemas solo son ecos de lo que ustedes mismos han despertado. Ustedes provocaron que la purga comenzara, dijo, mientras su risa resonaba y reverberaba en el oscuro espacio. Valentina se acercó a su madre, su rostro mostrando determinación, pero también miedo. No somos eco de nada, somos más que eso. No nos llevaremos esto con nosotras, desafió. En ese instante, un temblor sacudió la cueva, creando grietas en el suelo e iluminando las sombras. Claudia comprendió que el tiempo se acababa, que cada palabra que pronunciaran podría ser la clave para romper el ciclo. ¿Qué quieres de nosotras?, preguntó Claudia, sintiendo que su miedo se convertía en rabia. No somos tu sacrificio. La criatura se detuvo, sorprendida ante la fuerza de su voz. ¿Sacrificio?
Ustedes traen la elección. El amor o el olvido, la luz o la oscuridad. El fuego oscuro empezó a crecer, elevándose hacia el techo de la cueva, creando una especie de portal. Claudia y Valentina intercambiaron miradas. La posibilidad de escapar parecía estar al alcance, pero también corrían el riesgo de caer en otro abismo, de entregarse a un poder eterno que podría consumirlas. ¿Qué haces?, preguntó Valentina, sintiendo la presión. Debemos arriesgarnos. Con amor podemos enfrentarlo, respondió Claudia, apretando la mano de su hija con fuerza. Dio un paso hacia adelante, empujando toda su energía, cada latido por salir. Valentina la siguió en su impulso, unidas como nunca antes. Todo lo que somos, todo lo que amamos, no lo arrebatarás, gritó Claudia al unísono, plantando cara a la criatura. El fuego crepitó, y la cueva vibró intensamente. Una risa ensordecedora retumbó en el aire, pero había un cambio. Lo que antes parecía ser solo maldad, ahora contemplaba con curiosidad su determinación. El camino se abriría o se cerraría. El peligro se tensaba sobre ellas. Y en el fondo, Claudia sabía que cada decisión tenía un peso. ¿Qué serán capaces de perder por el amor? Resonó la voz de la sombra en las sombras. Ante la puerta del abismo, Claudia sintió que el verdadero horror apenas comenzaba, y mientras la cueva temblaba y el fuego giraba en su tensión, una figura conocida se materializó al borde de la luz, ofreciendo tanto esperanza como terror, la imagen de alguien que creían perdido. ¿Serían capaces de resistir la tentación de abandonarlo todo? Las llamas del fuego oscuro se contorsionaban como serpientes, arremolinándose en un baile macabro que hipnotizaba a Claudia. En esas llamas, la figura que creían perdida se fue aclarando, revelando los rasgos de Daniel, un ser querido cuya ausencia había dejado un vacío desgarrador en sus corazones. Los ojos de Claudia se llenaron de lágrimas, combinando la angustia y la posibilidad de un reencuentro. «¡Mamá!», gritó Daniel, extendiendo sus brazos hacia ella. Su voz era un eco familiar, pero había algo inquietante en su tono, como si la sombra detrás de él influenciara su esencia. Sin embargo, la desesperación de Claudia la empujó hacia adelante, como si un hilo invisible la uniera a su hijo. «¡Daniel!», exclamó, olvidando el contexto aterrador que las rodeaba. Pero la risa de la criatura resonó nuevamente, desgarrando el aire tenso. «¡Pueden tenerlo de vuelta!», dijo con un tono burlesco. «Solo deben sacrificarlo todo a cambio». Las palabras se aferraron a Claudia como garras, apretando su pecho. «¿Sacrificarlo todo? No, no podemos». Valentina se mantuvo firme a su lado, el miedo reflejado en su mirada. «Su vida no es moneda de cambio. Lo que hacemos, lo hacemos por amor». A medida que hablaban, la figura de Daniel comenzó a desvanecerse, como humo absorbido en la oscuridad. «No lo dejes ir, Claudia». «Mamá», imploró Daniel, y su voz se transformó en un lamento desgarrador que resonó en la cueva. «No puedo perderte otra vez». Claudia luchó contra las lágrimas, pero cada palabra de su hijo la desgarraba más. «Tienes que luchar. Aquí estoy», gritó, buscando una conexión que desbordara el nexo de la sombra. El fuego palpitó, como si reaccionara a su agonía. «Perderás tu amor por el miedo a perderlo. Sacrificarás tu esencia por la ilusión de un reencuentro». La sombra se acercó. Su aliento gélido envolvió a Claudia, y los rostros de los atrapados en las grietas de la roca se hicieron más evidentes. «Ustedes siempre eligen el amor, pero el amor conlleva dolor». Y en ese momento, la pregunta de la criatura reverberó en la mente de Claudia. ¿Realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo
No podía permitir que el miedo definiera su decisión. Inspiró profundamente, sintiendo la presencia de Valentina en su costado, la fuerza de su amor superando la desesperación. Daniel, quiero que sepas que siempre estaré contigo, no importa lo que pase, dijo Claudia, su voz firme. Pero no puedo perder a mi hija, no así. No puedes volver con nosotros, si eso significa que perderemos lo que somos. A medida que su voz se elevaba, el fuego oscuro comenzó a tambalearse, iluminando los rostros de aquellos que clamaban en silencio. Se podían ver sus bocas abiertas, pero no emitían sonido. Las sombras retrocedieron un paso, sorprendidas ante la fuerza de su declaración. Fue entonces cuando una figura detrás de Daniel cobró vida al margen de la luz. Otra alma atormentada se acercó, un rostro familiar que hizo que el corazón de Claudia se detuviera. Era la abuela de Valentina, cuya ausencia había dejado heridas que nunca sanaron. «No puedo, mi niña», susurró, su mirada atravesando el velo de la oscuridad. El pánico y la revelación se unieron en un instante. «No, esto no puede ser real», exclamó Valentina, mientras la cueva comenzaba a temblar con más ferocidad. El poder de los recuerdos, de aquellos que amaban, parecía atrapar a las dos mujeres en una lucha interna. Claudia miró a su hija, que sostenía su mano con fuerza. «Debemos soltar, Valentina. No podemos aferrarnos a los fantasmas de nuestro pasado». Las sombras a su alrededor comenzaron a girar, como si sintieran la energía de su decisión. «El amor verdadero no se rinde ante el miedo», gritó Claudia, y el fuego dio un estallido cegador. En un giro brusco, la cueva empezó a romperse, como si el abismo real comenzara a ceder ante su determinación. Pero antes de que pudieran comprender lo que sucedía, todo se oscureció y una voz resonó en el eco vacío. «La elección está hecha, pero el verdadero horror solo está comenzando». Y en ese instante de suspenso helado, Claudia y Valentina se encontraron en un pasillo oscuro, con puertas a cada lado pulsando como corazones latiendo, y una advertencia resonando en su mente. ¿Qué pasaría si lo que estaba detrás de cada puerta era aún más aterrador que lo que habían dejado atrás? Claudia y Valentina se encontraron en un pasillo oscuro, cada paso resonando como un eco sin fin. Las puertas a su alrededor parecían vibrar, pulsando en un ritmo que imitaba sus corazones desbocados. La incertidumbre las envolvía, un manto de terror colgando sobre ellas, como una niebla densa y pesada. «¿Qué hacemos, mamá?», preguntó Valentina, su voz temblando. La pequeña miraba cada puerta con desconfianza, como si cada una contuviera un fragmento de su peor pesadilla. «Debemos elegir, cariño», respondió Claudia. Pero su propio miedo comenzaba a apoderarse de ella. Sabía que en este lugar cada decisión tenía un precio, y su instinto maternal le decía que no duden. Sin embargo, una voz interna le decía que enfrentar sus temores era su única oportunidad. Un sonido reverberó en la distancia, un susurro de susurros que parecía emanar de las puertas. «Hijas de la sombra, ¿qué camino elegirán?». La voz era seductora, envolvente, como si prometiera conocer todos sus secretos. Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No escuches, Valentina. Solo hay confusión en esas palabras», dijo, aferrándose a la mano de su hija. Sin embargo, su valor languidecía ante las posibilidades que se presentaban ante ellas. De repente, una puerta a su izquierda se abrió lentamente, y una luz tenue destelló. Un suave murmullo, casi familiar, emergió de la apertura. «Claudia, Valentina», era la voz de Daniel. La esperanza y el miedo se fundieron en su pecho, y el corazón de Claudia se detuvo. «Mamá, es él»,
Valentina gritó, el brillo de la luz reflejándose en sus ojos. Pero Claudia sabía que el amor era un arma de doble filo en ese mundo. No, no podemos, murmuró, aunque su corazón ansiaba cruzar esa puerta. La sombra aún estaba presente, su advertencia retumbando en su mente. Lo que han desatado va más allá de su comprensión. ¿Por qué no podemos? Es nuestro Daniel, Valentina insistió, su voz cargada de dolor. Claudia la miró y vio la mezcla de amor y desesperación en su pequeña, pero su corazón contestó, amor, queremos estar con él, pero necesitamos saber que esto no es parte de su trampa. El murmullo tras la puerta se intensificó. Claudia, ven a mí. Te he estado buscando. Resonó la voz de Daniel una vez más, convirtiéndose en un canto dulce que anhelaba atraerlas. No caigas en la trampa, dijo Claudia, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. Hemos enfrentado tanto, y no podemos arriesgarnos a perdernos a nosotras mismas. Las miradas de una madre y su hija eran unidas por la fuerza del amor, pero la lucha era palpable. Las otras puertas en el pasillo comenzaron a abrirse lentamente también, revelando pánicos de sombras y ecos distorsionados de lo que una vez fueron momentos felices. Almas cautivas atormentadas, rostros distorsionados por el miedo, clamaban desde la oscuridad. ¿Eres valiente o cobarde? Resonó la voz entonces, y Claudia sintió que el peso de la decisión se intensificaba como un tambor en su pecho. No, no los dejaré atrapados aquí, Claudia murmuró, un fuego naciendo dentro de ella. No somos parte de su juego. Y con esa revelación, sus ojos se encontraron con los de Valentina, y su pequeña asintió, comprendiendo el poder que poseían juntas. ¿Por qué no lo arriesgamos todo? Susurró Valentina, no en tono de súplica, sino de desafío. No me importa si la elección es difícil. Todo lo que deseo es estar contigo, y si eso significa enfrentarnos a la oscuridad, que así sea. Claudia sintió la fuerza de su hija vibrando en el aire. Cada paso que hacían juntas resonaba, rompiendo el miedo que había estado tratando de contener. Valentina, empezó, pero la pequeña ya había comenzado a avanzar hacia la fuente de luz. Vamos, mamá, sepamos lo que hay detrás. Siempre juntas. La determinación de su voz resonaba mientras se acercaban a la puerta donde Daniel había aparecido. El aire se volvió eléctrico, y en un tiempo que no se podía medir. Ambas cruzaron la entrada. La luz brilló intensamente, y un calor envolvente las abrazó, rompiendo las sombras que parecían atrapar su esencia. La instantánea lo abrumó. Ese lugar, esa luz tan brillante, era un refugio. Las murallas de sombras se atenuaron, y las voces que clamaban desde las puertas desaparecieron como ecos lejanos, y allí su hijo las esperaba, menos etéreo, más humano, con la alegría iluminando su rostro. ¡Mamá! ¡Valentina! Daniel corrió hacia ellas, pero la madre se detuvo. «Dame un momento», dijo Claudia, buscando entender. Sabía que esa luz accedía a sus recuerdos, a sus deseos, pero su instinto la advertía que podía estar viviendo una ilusión. «Lo siento mucho, pero tengo que saber». «¿Es real?», preguntó, con angustia en su corazón. La conexión entre ellos era fuerte, pero había algo detrás de esos ojos que no podía ignorar. «Siempre ha sido real, madre. Nunca estuve lejos», Daniel respondió, su mirada fijándose intensamente en la de ella, ofreciendo su luz y amor. «El amor siempre me llevará a ti, a nosotros». Perderse a uno mismo para encontrar al otro a veces significa soltar lo que ya no sirve. ¿No es así?, murmuró Claudia, su voz desgarrada pero valiente. Las sombras estaban lejos, pero sabía que la batalla apenas comenzaba.
¿Podrías vivir con eso, amor? De repente, la luz comenzó a desvanecerse, y la risa de la sombra resonó en la cueva que habían dejado. Claudia comprendió que aún no era el final. El sacrificio demandaba un precio. Y Valentina miró a su madre, sintiendo la esfera de energía que corría entre ellas. ¿Estás dispuesta a pagar, mamá?, preguntó Valentina, la inocencia aflorando en su voz. Ahora consciente del poder de su amor, Claudia se sintió fuerte y al mismo tiempo temerosa. Haré lo que deba hacerse por ti, mi vida. Y en ese instante, la conexión entre madre e hija se intensificó, el amor erigiéndose como una muralla ante la oscuridad. Las puertas que habían dejado detrás empezaron a refugiarse, cerrándose como un eco de su amor sellado y fortalecido. Así, la cueva estalló en una energía resplandeciente, mientras los ecos de sus decisiones reverberaban, disolviendo las sombras que acechaban su esencia. «Juntas siempre», gritó Valentina, mientras la luz atravesaba la cueva, llevándolas a una experiencia de sanación y reconciliación, para nunca volver. Desde lo profundo de esa oscuridad, Claudia finalmente entendió que el sacrificio no había sido su amor, sino la elección de dejar ir lo que había sido, encontrando en su hija el faro que iluminaba su camino hacia la libertad. De pronto, se encontraron en el exterior, en la plaza del mercado, días después de haber cruzado el umbral. El sol brillaba, la brisa danzaba entre ellas, todo estaba en calma, y aunque las sombras desaparecerían, el eco del amor siempre las uniría. «Estamos juntas, siempre», susurró Claudia, y Valentina sonrió. Las sombras habían sido derrotadas, pero el amor inquebrantable perdonaría cualquier cicatriz, mientras se desvanecían en la historia de la cueva maldita, para dejar atrás lo que una vez habían enfrentado. Ahora, celebra este final especial, dando el siguiente paso. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal, para no perderte las próximas historias exclusivas. Darle al botón de like ahora mismo será tu forma de alimentar el algoritmo y celebrar con nosotros. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace es urgente, porque necesitamos saber qué piensas. Y, por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión, o les estará faltando una de las mejores historias. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.